Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro quinto taller de este seminario virtual acerca de las herejías trinitarias y cristológicas que han surgido en la historia del cristianismo. En este, el quinto taller, el tema que se va a compartir en esta noche es el monoteísmo hebreo, los dos poderes intertestamentarios y el trinitarismo cristiano. Nuestro maestro para esta noche es el doctor Abieser Querí Díaz, eh, una persona que ya nos ha acompañado en talleres anteriores y que yo sé que muchos de ustedes ya conocen. Él es licenciado en Ciencias de la Computación, posee una maestría en Gestión de la Tecnología y un doctorado. Posee también diplomado en griego bíblico y es doctor en teología con un enfoque en apocalíptica. Esta noche él será nuestro maestro, la verdad que es nuestro expositor de lujo también, como los que han estado y nos han acompañado en talleres anteriores, y una persona a la que personalmente le tengo mucho aprecio. Vamos a iniciar con una oración para dar inicio al taller de esta noche y dejar al maestro para que pueda impartirnos esta lección. Le invito a que incline su rostro ahí donde usted se encuentra y oramos juntos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo más acerca de tu palabra, de la evolución de la doctrina, Señor, de esto que tanto valoramos, de este legado histórico, teológico y bíblico. Ayúdanos, Señor, a poder aferrarnos a tu palabra, a poder ser fieles a ella. Te pedimos que ilumines al maestro en esta noche para que él pueda compartir esta clase de la mejor manera. Abre también nuestro entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo sea el motor de este taller, sea quien nos ilumine y nos ayude a comprender todas esas verdades que muchas veces no logramos captar. A ti entregamos este tiempo, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, dejo con ustedes al doctor Abieser Querí Díaz, nuestro maestro de esta noche. Bienvenido, hermano Abieser. El Bueno, tiempo. buenas noches. Buenas noches, que el Señor los bendiga a todos. Es un gusto, un placer estar aquí como las veces anteriores. Me siento contento por dar este taller. Fue una investigación larga para completar el taller completo, pero creo que va, o espero que sea de beneficio para todos nosotros. Quiero comenzar con una nota. Para los que no saben, también tengo un canal de YouTube que se llama Teologizando. Y digo esto porque en uno de los últimos videos que yo subí, el penúltimo video, hablé de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Según aparece en Mateo, cuando se habla de que Jesús echaba a los demonios por el poder de Beelzebú. Entonces alguien me comentó en el video y me dice que cómo yo podía hablar ahí del Espíritu Santo. Y la primera interacción me dijo, si el Espíritu Santo no se conocía antes de Nicea, me dijo la persona. Y yo en conversación con él después me dijo, no, no se conocía antes de la era de los cristianos. Eh, y todo esto me llevó a investigar y casualmente me tocaba también este taller. Así que aquí van a ver parte de lo que yo encontré investigando específicamente sobre el tema del Espíritu Santo, pero también como preámbulo nos va a servir entender en realidad cómo era que los hebreos entendían esto del monoteísmo y después los dos poderes del cielo, que igual no se hablan mucho, pero es bien importante para llegar al Nuevo Testamento de la Trinidad. Así que vamos a empezar con el credo niceno-constantinopolitano, que es este credo. Pues este es un credo que fue resultado del segundo concilio ecuménico celebrado, una disculpa por las teclas, no sé qué, sí. El segundo concilio ecuménico celebrado en Constantinopla en el 381 después de Cristo. Este concilio se realizó para dilucidar una herejía que se llamaba el macedonianismo o el neumatómacos. Yo creo que se me quedó, no, sí, neumatómacos. Y esta negaba la divinidad del Espíritu Santo y reducía al Espíritu Santo a ser una criatura del Padre y del Hijo. Y este credo en este credo se sentó absolutamente las bases para entender la divinidad del Espíritu Santo. Voy a leer unas pequeñas porciones del credo para que vean cómo es que quedó configurado en el credo a finales del siglo IV la deidad del Espíritu Santo. Dice al principio, y solamente tengo en negrita algunas partes solamente.
creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, el Padre. Él después dice, creemos en un solo Señor Jesucristo. Y al final hay un párrafo completo que dice, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Así que aquí en este credo, ya la iglesia nos están diciendo que ellos creían que cuando los profetas hablaban, la voz que estaba hablando es la voz del Espíritu Santo. Pero la realidad es que anterior a este concilio, a este credo, estuvo, ahí le di para atrás, disculpe, estuvo el credo de Nicea, que ese fue el primer concilio ecuménico. Ese se celebró en el 325. La controversia que hubo en Nicea es diferente a la de Constantinopla, porque la controversia en Nicea era cristológica, mientras que la de Constantinopla era neumatológica. Entonces, por eso, cuando se llega al credo de Nicea, se llega a una conclusión más vaga, por así decirlo, del Espíritu Santo. No se habla del Espíritu Santo igual que como se habla en el segundo concilio, en el de Constantinopla. Y así de sencillo el credo de Nicea. Dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo. Y por ahí sigue hablando de Jesucristo y al final dice, y creemos en el Espíritu Santo. No dice más nada el credo. Así que como ven, aquí no se desarrolla todavía mucho la figura del Espíritu Santo, ni siquiera su naturaleza, ni siquiera hablar de su divinidad, pero ya se menciona. Se menciona aquí, igual que el Padre y del Hijo. Pero los herejes nos atacan y tienen ataques muy puntuales y ataques interesantes que vale la pena que podamos contestar. Con estos dos credos, como dije anteriormente, quedó establecido que la iglesia creía y sigue creyendo todavía en la personalidad y divinidad del Espíritu Santo, al igual que en la divinidad de Jesús. Pero los críticos y los herejes acusan a la fe trinitaria de ser un invento pagano o católico romano post-niceno. No sé cuántos han escuchado eso, pero lo dicen mucho, especialmente los unicitarios, dicen eso. Para estos críticos, el judaísmo era inmanentemente monoteísta y por eso el cristianismo no puede ser trinitario. Pero históricamente, ¿cómo concebía el judaísmo el monoteísmo? Es posible en ese sentido que, que Dios compartiera su trono con otra figura divina. Es posible que el Espíritu Santo tuviera una personalidad aparte del Dios creador. Esas son las preguntas que vamos a tratar de contestar con esta presentación de esta noche. Comenzamos con el monoteísmo. El término monoteísmo, fíjense qué interesante, surge en el siglo XVII como resultado del trabajo de Henry Moore. Así que antes del siglo XVII nadie decía esto de monoteísmo porque todavía no se había definido lo que era. Moore englobó los sistemas de creencia en dos, a grandes rasgos. El monoteísmo, que es la idea de que se cree que hay un solo Dios, y el politeísmo, que reconoce a muchos dioses. Sin embargo, en el siglo XIX surgieron otros dos términos más que ampliaron el espectro y que nos ayudan a entender mejor esta cuestión del monoteísmo. Esos dos términos son el enoteísmo y la monolatría. El enoteísmo, quien lo acuña por primera vez es Max Müller, y es la creencia de que se debe adorar a un solo Dios, aunque se reconoce que hay otros dioses. Y el enoteísmo es explicado para explicar la religión hinduista. Saben que los hindúes tienen miles de dioses, pero según la investigación de Müller, aunque hayan miles de dioses, pues ellos tienen un dios principal, o cada persona tiene su dios principal. Entonces, por otro lado, está la monolatría. El término monolatría fue acuñado por el biblista Julius Wellhausen. Yo no sé si aquí todos han escuchado lo que es la hipótesis documentaria. Por si acaso alguien no lo ha escuchado, es la hipótesis que dice que los libros de Moisés, los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, se escribió usando 4 tradiciones diferentes. Y al final esas 4 tradiciones se englobaron en lo del Pentateuco que tenemos hoy. Esa fue una idea de Wellhausen. Es una idea que hoy está bastante superada, pero no deja de ser súper importante para la investigación bíblica y para las ciencias bíblicas, el trabajo que hizo Wellhausen. Pues Wellhausen también dijo que la monolatría es que se adora a un solo Dios,
aunque se reconoce la existencia de otros dioses. Y Wellhausen llegó a esta conclusión para hablar específicamente del judaísmo antiguo. O sea que Wellhausen se aparta de la idea específica del monoteísmo y entra un poco más y lo lleva al concepto que se llama monolatría. O sea, pues las personas que son monólatras reconocen que puede haber más de una deidad, pero ellos solamente adoran a una sola deidad. Así que es importante y necesario que veamos cómo es que surge la fe hebrea. No sé si han escuchado Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Escucha Israel, Yahvé, el Señor, uno es. Ese es el famoso Shema, Deuteronomio 6:4. El Shema es quizás la declaración de fe más sencilla del judaísmo. Casualmente, yo estuve de viaje en estos días y me estuve quedando en una casa, lo que se llama un Airbnb, y fue bien cómico porque en la puerta de la casa hay un pergaminito pequeñito que contenía unas palabras hebreas. Y eso es que las puertas de las casas, las personas que son de la religión judía, pues tienen una Shema. Y fue bien cómico porque entonces adentro de la casa había como una figurita de un Buda o de la religión hindú y es como medio contradictorio, pero solamente para que sepan, así importante es el Shema para los judíos todavía hoy en día. Y es el principal texto que usan los que defienden lo que yo le digo el monoteísmo duro y que intentan descartar lo que es la fe trinitaria. Pero en realidad, ¿cómo surgió la fe hebrea? En sus inicios descartaba la existencia de otros dioses o autoridades superiores. Pues vamos a los inicios y vamos a explicar cómo fue que surge estas creencias y cómo no podemos sacar el judaísmo primitivo de las otras religiones que habían en Medio Oriente, en el Oriente Próximo. En la antigüedad, los dioses como concepto eran territoriales. No sé si saben, aquí lo dice, por ejemplo, el Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios de los filisteos, el Dios de los amorreos, el Dios de los eteos, era un concepto que era territorial. Los dioses eran señores de zonas específicas. Por lo tanto, el señor de un pueblo era el Dios de ese pueblo. Si ese pueblo era derrotado en batalla, era el señor de ese pueblo quien era derrotado en realidad. No sé si recuerdan en el libro de Jueces, en el relato en el libro de Jueces, no, en Primera de Samuel. En Primera de Samuel, cuando los filisteos se llevan el arca, los filisteos entendieron que ellos habían derrotado al Dios de los israelitas y por eso se llevan el arca. Y es una forma de decir, nuestro Dios, Dagón, venció a Yahvé y por eso se llevan el arca y lo meten en el templo de Dagón como tratando de decir que el Dios de ellos, que Dagón, había subyugado a Yahvé. Y después sabemos lo que pasó y cómo Yahvé demuestra que él es más grande que Dagón. Entonces sabemos que Ugarit es una región cananea, actualmente está en Siria, y ahí había un dios supremo que se llamaba El. Debajo de él habían otras divinidades, y algunas de estas las conocemos y las hemos visto en la Biblia, como Baal, Asera, Anat, Yam, Mot, Cotarwa, Casis y otros más ahí. Y también está Dagón, Astarte. Pero a pesar de esto, y esto es bien interesante, a pesar de que la fe de Ugarit, que era una fe cananea, había muchos dioses, había un panteón de dioses, se le llama un panteón de dioses, había un dios superior. Y el dios superior era él. Pero la gente normalmente no adoraba a él. La gente normalmente adoraba a Baal. Y es interesante que cuando traducimos él, se traduce como Dios. Pero cuando traducimos Baal, se traduce como Señor. Así que ellos entendían que su Señor era Baal, a pesar de que el Dios superior era él. En la fe babilónica, el dios más grande era Anu. Sin embargo, el señor no era Anu, el señor era Marduk. Además de Marduk estaban los otros dioses, que estaba Enki y hay otros dioses que están ahí escritos. Así que es el mismo concepto. Fíjense cómo se compartía esta idea de que había un dios superior, pero también había un señor y había otra serie de dioses que estaban quizás paralelos o debajo de ese otro señor.
¿Existe algún texto bíblico que justifique la existencia de los demás dioses? O sea, cuando vemos la Biblia, a veces nosotros leemos la Biblia con unos lentes específicos y hay cosas que son evidentes y por la hermenéutica específica que estamos usando, no nos damos cuenta de lo que nos dice el texto bíblico y nos está tratando de gritar algo y por los lentes que hemos puesto, a veces no vemos qué es lo que nos dice el texto bíblico. Pues miren, Deuteronomio 32, 8 al 9. Aquí usa la nueva traducción viviente y hay una razón específica por la cual estoy usando esta versión. Dice, cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Pues el pueblo de Israel pertenece al Señor. Jacob es su posesión más preciada. Esto, si han escuchado, creo que es bastante famoso el nombre del doctor Michael Heiser, pues a esto es lo que él denomina como el concilio divino. Y en este texto es que aparece mayormente esta idea, o como cuando se presenta esta idea. El Señor, cuando dice ahí el Altísimo, perdón, al principio, en el texto hebreo, ese Altísimo es el Elión. Si se acuerdan de el que habita al abrigo del Altísimo, pues es el Elión. Si se recuerdan, por ejemplo, quién era el Dios de Melquisedec, era el Altísimo, el Elión. Y ese él significa Dios. Entonces, cuando dice el Señor, el texto dice el Señor, al final, cuando dice pertenece al Señor, ahí el texto hebreo dice Yahvé. Entonces, cuando dice, habla de los límites de los pueblos, se refiere, según lo que nos dice o lo que entiende Michael Heiser, se refiere a la tabla de las naciones en Génesis 10, donde se habla de 70 naciones. Y cuando se habla de la división de la raza humana, pues no, se refiere al evento de la Torre de Babel. Entonces, es interesante porque esta lectura específica es una lectura que sale de los rollos de Qumran. Eh, Porque aquí en Qumran, ahí donde dice corte celestial, es porque viene de un rollo de Qumran. En el texto hebreo no dice corte celestial, dice según el número de los hijos de Israel. Y hay que tener en cuenta que el texto masorético, que es de donde viene nuestro Antiguo Testamento mayormente, es un escrito o es una compilación que se completa en el siglo IX, siglo X de nuestra era, que se empieza a hacer quizá en el siglo VI. Pero Qumran, esos documentos de Qumran son anteriores al tiempo de Cristo inclusive. Así que hay una posibilidad de que originalmente ese texto hubiera dicho la corte celestial, pero que con el tiempo los mismos judíos cambiaron el significado y lo enmascararon entonces como los hijos de Israel. No es nada raro. Yo sé que es chocante a veces nosotros ver estas realidades por primera vez, pero los autores y los autógrafos y los que iban y los copistas no pensaban igual que nosotros del texto bíblico, sino que lo veían como un texto vivo y como un texto que a veces lo enmendaban y lo cambiaban, y no con malas intenciones, sino porque había un nuevo entendimiento, una nueva comprensión, y entonces ellos adoptaban esa nueva comprensión en el texto bíblico. Seguimos. Según esta mentalidad, había una deidad superior, la que se llamaba él. Y miren qué interesante. El Elión, también los cananeos pensaban en él. Y en los judíos primeros también pensaban en él. Pero había otra deidad que era exclusiva de Israel, que se llama Yahvé. Es interesante que en Ugarit nosotros no encontramos ninguna deidad que se llame Yahvé. Pero aquí en Deuteronomio sí vemos a Yahvé. Ya, ¿significa esto que él y Yahvé eran deidades diferentes? Pues ahí quizás vamos a tener un choque, porque parece, cuando vemos Deuteronomio 20, 32, 8 y 9, pues pareciera que son diferentes, porque si ven al principio, el texto nos habla acá del Altísimo, pero acá nos habla aparte del Señor. Es como si fueran dos deidades diferentes. Pero aquí viene lo interesante. Y hay un concepto que no sé si lo han escuchado que se llama la revelación progresiva. Igual también otro concepto que tiene que ver con cómo los entendimientos de los pueblos van cambiando con el pasar de los siglos. Pues pareciera que en un inicio los hebreos pensaron que él era un Dios y Yahvé era el otro, era uno diferente. Pero eventualmente los hebreos entendieron que él y Yahvé eran el mismo Dios. Eso también lo vemos claramente en el texto bíblico.
Por aquí tenemos un texto de Josué 22:22 que dice, Jehová, y cuando dice Jehová, es Yahvé. Dios es el de los dioses, aquí dioses es Elohim, otra vez Yahvé, Dios de los dioses, él sabe y hace saber a Israel. O sea que ya aquí en Josué vemos la idea de que él y Yahvé eran el mismo Dios. Salmo 10:12 dice, levántate, oh Jehová, Yahvé, Dios, él, alza tu mano. Otra vez, iguala la figura de Yahvé y la figura de él. Salmo 51, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado. Así que, de nuevo, ellos empiezan a entender que quizás aunque quizás en algún momento ellos entendieron que había un Dios superior y un Dios inferior, eventualmente se dieron cuenta de que era el mismo Dios, de que Yahvé en realidad era él también, que era el mismo Dios para ellos, para los hebreos. Pues seguimos. Por eso la fe hebrea primigenia no pensaba que había un solo Dios exclusivo al resto. En realidad Yahvé era su Señor y los dioses de las demás naciones eran sus enemigos. Esa es la idea que vemos cuando habían guerras con pueblos enemigos, que se dice lo que dije anteriormente, por ejemplo, cuando el dios de los israelitas es Yahvé, pero el dios de los filisteos es Dagón. Y hay un antagonismo ahí entre esos dos dioses y los dioses de las demás zonas, de las demás regiones. Eh, los israelitas entendieron desde un principio que su fe y su adoración tenía que ser exclusiva a Yahvé. A diferencia de los demás pueblos que no tenían problema con adorar a diferentes dioses, el Dios de los israelitas desde el principio les dijo, tu adoración tiene que ser exclusiva a mí. Claro, la realidad es que como decimos acá, del dicho al hecho hay un gran trecho. Una cosa es lo que se suponía que hicieran y otra cosa es lo que al final ellos terminaron haciendo. Pero el sentir de Dios era que Él era el único que iba a ser adorado por los hebreos. Entonces, esta es la idea que está presente en el Salmo 82. Dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Cuando dice Dios, en hebreo es Él. Y cuando dice dioses es Elohim. Después, los versos 6 y 7 dicen, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. En este salmo vemos a Él, y ya Él lo entendemos como Yahvé, juzgando y considerando a los dioses que habían sido asignados a las otras naciones, que es el evento el cual hablamos anteriormente, que aparece en Deuteronomio. Le voy a dar para atrás para que lo vean otra vez. ¿Ves? Cuando dice el pueblo de Israel, según el número de su corte. Ok, es que estoy mirando los dólares. Okay. Fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Así que cuando él divide los pueblos, le asigna a un miembro de su corte celestial a cada uno de los pueblos. Pero a Israel, él se queda siendo el Dios de Israel. Entonces, por eso después en el Salmo 82 dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y esos dioses se refiere a esas personas a las cuales le habían sido asignadas las naciones, según dice Deuteronomio. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. En este salmo vemos a él, que ya ve, juzgando entonces a estos otros Elohim y diciéndole que ellos van a morir como hombres, como otros mortales más. Y diciéndole, esa es su sentencia. Porque en algún momento, de nuevo, según el entendimiento al cual llegó Michael Heiser, debe haber habido una rebelión de la cual no sabemos y la cual no entendemos cómo fue que pasó, pero por alguna razón Dios descartó a esos otros Elohim y esos otros Elohim se vuelven su enemigo. Por eso la fe hebrea, según dice Wellhausen, es monolátrica.
pues aunque ellos reconocen la existencia de otros dioses, estos otros dioses eran enemigos directos de Yahvé. Por eso la adoración exclusiva, como dije anteriormente, era solamente para Yahvé. Pero esto no se queda aquí, esto cambia eventualmente. Esto sigue evolucionando. La fe hebrea primigenia veía a Dios como a Yahvé, como un Dios territorial. Por eso, como dije anteriormente, la tierra es tan importante para ellos, porque era la que Dios le había dado y era donde Yahvé habitaba también. Por eso es bien importante para ellos la tierra. Pero, eventualmente, ¿qué es lo que pasa en la deportación? ¿Qué es lo que pasa en Babilonia? Pues entonces ellos empiezan a pensar, ¿será que en realidad los dioses de Babilonia derrotaron a Yahvé y por eso nos han sacado acá? Pero entonces ellos empiezan a pensar y comienzan a teologizar y se dan cuenta de que en realidad Yahvé es un Dios más grande que el Dios de Babilonia. Y es un Dios más grande que los dioses de las otras naciones. Y es un Dios más grande que todos los dioses. Y está fuera de los dominios territoriales. Y no importa las líneas de los territorios, porque Yahvé es más grande que todo eso. Entonces, en realidad los dioses de Babilonia no habían derrotado a Yahvé. En realidad ellos estaban sufriendo por las consecuencias de su propio pecado. Yahvé había permitido que ellos pasaran por eso, por lo que estaban pasando. Toda esta visión se refuerza con el contacto que ellos tuvieron con la religión persa. La religión persa es el zoroastrismo y es una religión que también era en cierto tipo de monoteísmo. Entonces, encontraron cierta relación, y esto es bien interesante, y aunque es otro tema, esto ayuda a explicar por qué ellos pueden regresar del cautiverio, claro, hablando desde el punto de vista humano, por qué regresan del cautiverio y por qué reciben tantas oportunidades, tantas concesiones de los persas. Es porque los persas, cuando vieron la religión de los judíos, ellos dijeron, esto se parece a lo que nosotros creemos. Y los israelitas, sin ser sincretistas, pues se aprovecharon de eso. Y entonces la fe judía se expande más allá de los territorios simplemente de Jerusalén, que era donde habían llegado ellos. Toda esta visión, ajá. Entonces probablemente con este contacto fue el catalizador para el nacimiento de una mentalidad que a mí me gusta mucho trabajarla y estudiarla, que es la mentalidad apocalíptica. En la apocalíptica ya tenemos a Dios como el Dios que trasciende. Aquí, la realidad en la apocalíptica se divide entre lo que se ve y lo que no se ve, entre lo invisible y lo invisible. Y hay una batalla total y continua en el mundo espiritual, o sea, en el mundo que no se ve. Y esas batallas que hay en el mundo espiritual se refleja en la realidad de los hombres. Todo lo que pasa en el mundo espiritual termina teniendo repercusiones en la tierra. Los dioses de los otros pueblos enemigos a Yahvé se comenzaron a ver como los hijos de Dios rebeldes que estaban en conflicto con Yahvé y sus ejércitos. Y nuevamente no existía la comprensión de un solo ente espiritual, sino que había múltiples entes espirituales en conflicto, pero consono con la idea del concilio divino. Entonces, Yahvé no se ve solo, sino que hay ciertos como gobernantes, ciertas autoridades que están alrededor de Yahvé y son las huestes que están alrededor de su trono. Y esto nos da paso a llegar a la segunda parte o al segundo tema, que es el de los dos poderes del cielo. Es importante que recordemos que el judaísmo del segundo templo comenzó a tener una visión mucho más amplia que el judaísmo primitivo. Originalmente el judaísmo creció entre unos cuantos pueblos que tenían ideas similares. Como vimos, por ejemplo, en Ugarit tenían una idea parecida a un concilio divino. También en los babilonios tenían una idea parecida a un concilio divino. Entonces, tiene todo el sentido que los hebreos también tuvieran una idea parecida al concilio divino. Pero eventualmente los hebreos comienzan a tener contacto con otros pueblos que antes no habían tenido contacto, como por ejemplo los griegos y los romanos, que tienen una visión diferente y que empiezan a ver todo diferente. Y entonces ellos comienzan a ver la realidad o lo que ellos veían como realidad
que quizás era un poco diferente. El contacto con estos otros pueblos hizo que comenzaran a ver nuevas realidades. Y esto es importante, y lo pongo en negrillas, esto no es sincretismo, porque esto no significa que ellos adoptaron las prácticas paganas de los otros pueblos, sino más bien funcionó como revelación progresiva. Funcionó como decir, quizás lo que nosotros entendíamos de Dios al principio era muy pequeño, y eventualmente fueron cambiando y adoptando más realidades y ampliando esa visión y ese entendimiento que ellos tenían de lo que era Dios. Entonces, en el lente apocalíptico les permitió a los judíos ver una realidad espiritual mucho mayor. Ajá. Y esta realidad incluyó la comprensión de ejércitos sobrenaturales. Y habían ejércitos tanto del bien como ejércitos del mal. Y entonces por ahí vemos los ángeles y en el mal vemos a los hijos de Dios, estos que se rebelaron, y también vemos a los demonios que son los descendientes o son la simiente de esos hijos de Dios. Sin embargo, también permitió que Dios comenzara a ser visto con nuevos ojos, con una nueva lupa, con una nueva mentalidad. Y de aquí es que viene la idea de este segundo poder del cielo. La base fundamental de esta idea parte de un texto apocalíptico, y que estoy seguro que todos lo hemos leído aquí, y su interpretación fue desarrollándose durante este periodo, el periodo del segundo templo. Dice Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Después dice el 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. A veces leemos superficialmente ese texto y no nos damos cuenta de qué es lo que está queriendo decir ahí Daniel. Y cuando lo vemos con más detenimiento y tenemos en cuenta estas ideas apocalípticas, pues nos ayuda a enfocarnos y entender mejor qué es lo que está queriendo decir Daniel. Perdón. En esta visión, el vidente vio tronos, no vio un solo trono, había más de un trono. El anciano de días tenía un vestido blanco, superior a blanco, al igual que su ropa, y también tenía un trono de fuego con ruedas de fuego. Después el Hijo del Hombre llegó hasta el anciano de días y recibió dominio eterno, gloria y un reino sin final. Por eso este texto sienta la base o las bases para ver lo que son los dos poderes del cielo. Y la pregunta, aquí nosotros tenemos un dicho que dice la pregunta de los 64,000 chavitos. Y aquí chavitos son la moneda de valor más pequeño. Esa pregunta es, ¿quién era ese segundo poder del cielo? Porque Daniel no lo contesta y se queda la pregunta en el aire. ¿Quién es ese segundo poder del cielo? Y comenzamos a ver las interpretaciones de Daniel 7:9. Una interpretación es que el Dios, el anciano de días, es el espíritu y existe otro Dios humano, un Dios tangible, la figura de lo intangible contra lo tangible. Entonces, desde Génesis se ve a Dios haciendo acciones que parece que tiene un cuerpo. Como por ejemplo, cuando Dios sopla. Un espíritu no puede soplar, porque eso es una cualidad antropomórfica. Y entonces empezás a ver que quizás Dios, o quizás algo de Dios, tiene características como si fuera una persona. Esto llevó a especulaciones en cuanto a la corporeidad del Dios en la tierra. Una de estas especulaciones es que como Dios creó al hombre a su imagen, significa que Dios tenía un cuerpo, pero esto no rechazaba la idea de un Dios incorpóreo o espiritual. Esto es una idea sencillamente que les estoy dando, que así a veces algunos llegaron a interpretar Daniel 7:9 como la corporeidad de Dios junto con lo incorpóreo de Dios. Un ejemplo de esta corporeidad e incorporeidad aparece en Ezequiel 1. Ahí se escucha por un lado la voz del Omnipotente, pero por otro lado, sobre el trono apareció uno con una forma de un hombre. Así que por un lado está el Dios que solamente se escucha y por otro lado un Dios que se ve. Todo esto hace pensar que las diferentes apariciones corpóreas de Dios no eran manifestaciones del Dios intangible,
sino que era la presencia de este segundo poder del cielo, que este segundo poder era capaz de asumir una figura humana, era capaz de la corporeidad. Otra pregunta, o otra de las interpretaciones. ¿Será que este segundo poder del cielo era una figura adánica? O sea, era un segundo Adán. En Génesis, Adán, que todos sabemos que era un hombre, recibió dominio y autoridad sobre todo lo que había en la tierra. Si recuerda, esa es la instrucción que le da Dios, le da dominio. Y le dice, subyuga, trabaja la tierra. Y en cierto sentido, Adán ejercía autoridad porque a él le había sido dada esa autoridad. Por eso el Hijo del Hombre en Daniel podía también recibir autoridad, porque fíjense, si en el principio Adán fue capaz de recibir autoridad, pues no es extraño que entonces acá, que era como hijo del hombre, también pudiera recibir autoridad. Las especulaciones es que hubo algún proceso o quizás una misión desconocida que el primer Adán no pudo terminar. Este primer Adán no pudo cumplir la misión que Dios le había dado y por eso Dios escoge a un segundo Adán, que es a este que se le conoce como el Hijo del Hombre y le da la misión original que le dio a Adán y que Adán había fracasado. Y entonces esta parte va a ser bien interesante. Esta parte, yo sabía algunas, no todas, pero les voy a mostrar cómo la idea de los dos poderes del cielo no está solamente en Daniel, sino que hay diferentes textos de la época del Segundo Templo que muestran también la idea de que había más de un poder en el cielo, o de que había quizás un ser humano que había alcanzado la deificación y el poder y la autoridad de ser un segundo poder. Empezamos con Enoc. Las parábolas de Enoc. Primera de Enoc, también llamado Enoc etíope o el ciclo enóquico, que en realidad es una recopilación de diferentes escritos pseudepígrafes. Pseudepígrafe significa que se le asigna un nombre que es falso. Hoy en día nadie piensa que esos libros de Enoc los escribió Enoc, pero se escribieron a nombre de Enoc. Eso es lo que se llama pseudepigrafía. Una de sus partes se llama las parábolas de Enoc y fueron compuestas en el siglo I, importante, en el siglo I después de Cristo. En Primera de Enoc 46 aparece lo que se llama como la cabeza o principio de días, y también se le llama el Señor de los Espíritus. Junto a él había uno con apariencia de hombre, con un rostro lleno de gracia y apariencia de hombre, y recibe el nombre de Hijo del Hombre. El mismo nombre de Daniel lo vemos aquí en las parábolas de Enoc. Aunque este Hijo del Hombre se parece también al de Daniel, tiene unas diferencias. Este era juez de los reyes y los poderosos. También adquirió características que le pertenecían solamente a Dios y es identificado como una figura mesiánica. Así que fíjense cómo se va desarrollando. Y aquí en las parábolas de Enoc, le dan una idea mesiánica a este segundo poder del cielo. Para algunos especialistas, Enoc pasó a ser el Hijo del Hombre. O sea que algunos piensan que cuando el ciclo enóquico o Enoc habla del Hijo del Hombre, se refiere en realidad a Enoc mismo. Por eso es plausible que algunos pensaran que un hombre de apariencia ordinaria podía llegar a tener un lugar de autoridad al lado de Dios, del Dios intangible. Fíjense qué importante para nosotros como cristianos reconocer, además de la divinidad de Jesús, también su humanidad. Y esto es algo que se estuvo discutiendo hace poco con la cuestión esta del Teótocos y las dos naturalezas de Cristo. Y es importante que nosotros entendamos que tan importante es su naturaleza humana como su naturaleza divina, y por diferentes razones. Pero parte de lo que le da solidez a esta idea de que Jesús también era un hombre es esta idea de este Hijo del Hombre. Y fíjense, a veces nosotros cuando estamos leyendo los evangelios, especialmente Mateo, que es el más que habla del Hijo del Hombre, pensamos que cuando se dice el Hijo del Hombre, se está hablando de la humanidad de Jesús. Pero en realidad lo que se está hablando es lo contrario, se está hablando de este derecho divino que aparece desde Daniel 7. Así que eso siempre hay que tenerlo bien presente. Al final de las parábolas de Enoc, el Hijo del Hombre es identificado como uno que nació siendo justo y que retuvo por siempre su justicia. Todas estas características
que la escuela de interpretación enóquica asignaba al Hijo del Hombre, los cristianos las vieron después en Jesús. Voy a dar un poquito de agua. El segundo libro, o la segunda obra, en la cual vemos esta idea, es el libro de Adán y Eva georgiano. ¿Y por qué digo específicamente que es el georgiano? Pues porque hay diferentes libros de Adán y Eva de la época del Segundo Templo. Yo antes de hacer esta investigación, yo conocía el latino y el griego, pero no conocía el georgiano. Entonces, en esta obra pseudoepígrafe, de entre el siglo II al siglo V después de Cristo, pertenece a todos estos libros que se llaman Vida de Adán y Eva. Cuando Adán fue creado en este libro, fue llevado ante los ángeles para que fuera adorado por ellos, porque Adán fue creado a imagen de Dios, pero también portando la divinidad de Dios. Entonces Adán era un ícono de Dios. Si se acuerdan Colosenses 1:15, Jesús es la imagen, es un ícono. La veneración era para Adán como tal, eh, no era, la veneración no era para Adán como tal, sino que la adoración era para la imagen de Dios. O sea, la adoración no se le estaba dando a Adán por ser Adán, sino porque él era la imagen de Dios. Entonces, según dice este libro, algunos ángeles se negaron a adorar la imagen de Dios y uno de ellos fue Satanás. En el énfasis en la negativa de Satanás no vino por negarse a adorar a la creación de Dios, sino por adorar a la imagen de Dios. Así que él se niega a Darte este adorar regalo, a la que sé que imagen tú de eres un Dios. hombre que posee muchos bienes, pero este es Hay un micrófono por ahí prendido. Bueno, próximo libro. Ezequiel el dramaturgo. Esto es una obra que originalmente se escribió entre el siglo III al siglo II antes de Cristo. De esta obra solamente tenemos el 20%, es lo que se ha reconstruido usando diferentes pares de la iglesia. El protagonista de esta historia es Moisés, que mientras estaba en lo alto del Sinaí y casi tocando el cielo, vio un hombre sentado en el trono de Dios. Este hombre llamó a Moisés y lo invitó y le dijo, vente, siéntate en el trono también, y lo sube para que se siente en el trono. Luego que Moisés se sienta en el trono, las estrellas se arrodillaron ante Moisés. Se parece mucho al relato de José en ese sentido. Segunda de Enoc, que también se llama Enoc Eslao. Esta obra a mí me gusta mucho, Segunda de Enoc. Es una obra de finales del siglo I y se escribió previo a la destrucción del templo. Cuenta un relato largo de un viaje al cielo por parte de Enoc. En el cielo, Enoc se transformó y regresó a la tierra portando una gloria divina. Así que ese paso de Enoc por el cielo le sirvió de transformación. Y cuando regresa, algunos piensan que regresa como una figura ya deificada. La escalera de Jacob. Esto es una corta obra que se llama así La escalera de Jacob y que es narrada por Orígenes. En esta obra, Jacob es llamado como un principado de Dios y un espíritu gobernante. También se le llama el primogénito de toda criatura viviente a la que Dios le da vida. Fíjense cómo los títulos cristológicos aparecían en esta obra, pero de Jacob. Y es importante que veamos cómo en todas estas obras que le dije anteriormente se ve esta idea de que alguna figura humana alcanzó un estado de llevar a ser el segundo poder del cielo. Y eso es bien importante porque eso nos ayuda a nosotros a entender cuando vemos en el Nuevo Testamento ya a Jesús que asume la figura del Hijo del Hombre, lo que está asumiendo es la figura del segundo poder del cielo. Así que todos estos judíos conocían lo que era el segundo poder del cielo y entonces de repente ahora ven a Jesús diciendo, yo soy ese segundo poder del cielo. Así que ellos entendieron cuáles eran las pretensiones de Jesús. Nosotros a simple vista, leyendo solamente los evangelios, se nos hace difícil ver la plenitud de este concepto, pero un judío del siglo I entendía perfectamente
que Jesús estaba asumiendo la figura del segundo poder del cielo cuando él decía que era el Hijo del Hombre. Lo hemos visto, en el siglo I existieron múltiples fuentes judías en las que se aceptaba la idea de un hombre que era exaltado y hasta deificado. La idea comenzó con un texto canónico que es Daniel, pero se desarrolló con otra literatura pseudoepígrafe con el pasar de los siglos. La idea de los dos poderes del cielo se tornó popular en el siglo I, y no solo en el cristianismo primitivo, sino también en el judaísmo de la época. No tengo espacio en la presentación para entrar en ese tema porque sería más larga todavía, pero al final del primer siglo y principio del segundo siglo, el judaísmo determinó que la idea del segundo poder del cielo era una herejía y cortó todo lo que tenía que ver con esa idea del segundo poder del cielo, claro, porque los cristianos le asignaban la figura del segundo poder del cielo a Jesús, y como ellos no querían saber nada de los cristianos, pues terminaron declarando esa idea como una herejía. Déjame ver un poquito de agua. Y ahora vamos a hablar del tercer poder, como le digo yo aquí, el Espíritu Santo, que es súper importante para la iglesia, pero es súper importante y le damos más énfasis nosotros los pentecostales. La idea de Cristo como Mesías tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, y estamos hablando de mesiánico, o sea, la idea mesiánica tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Y su divinidad la encontramos al analizar la idea del segundo poder del templo. Por un lado vemos al Mesías, a Jesús como Mesías, como este ungido prometido, y por el otro lado vemos la importancia de su humanidad con el segundo poder del cielo. Similar a eso ocurre con el Espíritu Santo, pues su divinidad en el Antiguo Testamento resulta más implícita que otra cosa. De igual forma, en el Nuevo Testamento los autores trataron al Espíritu Santo a la par de Jesús. Sin embargo, es su desarrollo posterior el que ayuda a entender que la persona de Jesús también era Dios, que es una deidad. Y cuando vemos leyendo y cuando vemos el desarrollo no solamente del Nuevo Testamento, sino de los padres de la iglesia, llegamos a esta comprensión y decimos, ok, definitivamente Jesús es Dios desde el Antiguo Testamento, cuando es este segundo poder del cielo, y también la idea mesiánica, definitivamente en el Nuevo Testamento, y lo mismo después con los padres de la iglesia. Y lo mismo encuentran los padres de la iglesia con la figura del Espíritu Santo. Como dije, como pentecostales siempre hemos reconocido características personales en el Espíritu Santo, y lo vemos claramente desde nuestra hermenéutica. O sea, nosotros cuando oramos, nosotros hablamos con el Espíritu Santo cuando oramos, sin problema. Nosotros le pedimos al Espíritu Santo cuando oramos sin ningún problema. Nuestra hermenéutica nos permite, o nos ha dado esa, no sé si es particularidad, pero esa forma de ver al Espíritu Santo que en otras tradiciones protestantes como que se había perdido. Y nosotros, en cierto sentido, le rescatamos esa importancia al Espíritu Santo. Sin embargo, existen otras hermenéuticas que no ven la obra del Espíritu Santo tal como nosotros la vemos. De hecho, algunos se acercan bastante a la idea de que el Espíritu Santo es más una fuerza impersonal que a una persona. Y esto a veces, quizás ellos no se dan cuenta de que cuando hablan del Espíritu Santo como hablan, terminan denigrando su personalidad y terminan haciendo lo mismo que hacían los herejes del siglo IV. Así que hay que tener cuidado con la divinidad y con la persona del Espíritu Santo. A pesar de esto, existen buenos pasajes para mostrar la existencia personal del Espíritu Santo. Por ejemplo, podemos hablar de las veces en que se escucha la voz del Padre del cielo, a Jesús en la tierra y al Espíritu Santo se manifiesta físicamente, como por ejemplo en el bautismo de Jesús, que se manifestó como una paloma. O sea, yo creo que en el Nuevo Testamento no debe quedar ninguna duda. El problema es que a pesar de que la personalidad del Espíritu Santo se muestra constantemente, ¿qué podemos decir sobre su deidad? El hecho de que sea una persona implica que también es divino. Aquí entra una figura interesante que nos presenta Juan, el apóstol Juan, en su evangelio, que es el Paracleto. Al final del evangelio de Juan introduce esta figura, el Paracleto, que era alguien, y un Paracleto es alguien que va en ayuda a otra persona. Por ejemplo, yo llamo al pastor Fernando para que ayude a otra persona, pues cuando el pastor Fernando va y la ayuda, él se convierte en el Paracleto porque yo lo envié a que lo ayudara.
Así que para que existiera un paracleto, tiene que haber alguien que comisione el paracleto, pero también alguien que necesite la existencia del paracleto. En ese sentido, si hablamos legalmente, el paracleto es alguien que aboga. El paracleto aboga por la persona que lo envían, a quien lo envía, para quien abogue. Jesús lo presenta al paracleto como alguien que asumirá la función de un maestro. Sin embargo, en contraposición, el Espíritu Santo era hostil al mundo. O sea, era un maestro para la iglesia, pero es hostil al mundo. ¿Por qué? Porque cuando el mundo rechaza a Jesús, también rechaza al paracleto. Cuando el mundo figuramente acusara a los cristianos por seguir a Jesús, el Espíritu Santo actuaría en defensa de los cristianos. En el Antiguo Testamento vemos la figura, vemos lo que hoy es un fiscal. Y esto es bien interesante. Estaba hablando ahorita, antes de comenzar la transmisión del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, con el pastor Fernando. Y no sé si recuerdan, en el libro de Job, al principio aparece Satán, y aparece Satán como, a veces nosotros vamos a la conclusión de que el autor de Job se refería a Satán como al diablo, porque Apocalipsis lo relaciona, o dice que son la misma persona. Pero cuando vamos al hebreo, y me imagino, estoy seguro que esto lo vieron en la clase anterior, en el hebreo, Satán significa el acusador. Así que, si hay un acusador, pues lo más probable es que hay una contraparte también. Y si vemos en Job 9:33, él clama por esta contraparte. El problema es que este mediador se acerca más a Jesús que al Espíritu Santo, según lo vemos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, permite que veamos cómo se veía la idea de un paracleto ya desde el Antiguo Testamento. Así que, definitivamente, el autor de Job ve la idea, por un lado, de esta figura acusadora, pero si está el acusador, también tiene que haber un mediador, tiene que haber un paracleto también. Otro detalle esencial es que los judíos de Qumran tenían una noción del espíritu de verdad. Este espíritu mantenía unida a la comunidad, los acompañaba y los llevaba a la verdad. Fíjense, en los escritos, Qumran tiene diferentes escritos, tiene una colección grande de escritos. Algunos escritos son traducciones o recopilaciones, o se volvía a copiar otra vez uno de los libros canónicos, pero hay otros libros que se le llaman libros sectarios, y se llaman sectarios porque era solamente de ellos, de la comunidad de Qumran. Y una de estas ideas, por así decirlo, sectarias, era esta, del espíritu de verdad. Las demás tradiciones judías no tenían quizás esta noción del espíritu de verdad que tenían en Qumran. Pero fíjense cómo después Juan también utiliza esta idea del espíritu de la verdad. Y en el Nuevo Testamento vemos al espíritu de la verdad. Eso significa que esta idea de un espíritu de verdad no es exclusiva del cristianismo, sino que también existía en otras tradiciones intertestamentarias. Pero ya en el Nuevo Testamento es donde se ve la completa separación entre el segundo poder del cielo, era hecho hombre, y el Espíritu Santo. El testimonio del Paracleto. La función más importante del Paracleto en la mentalidad juanina era el de testificar el nombre de Jesús luego de su partida. Los discípulos iban al testimonio de Jesús, pero ese testimonio se haría real en los discípulos gracias a el Espíritu de verdad. Así que el Paracleto era quien iba a testificar por Jesús. En ese sentido es importante un verso difícil de entender que incluye el testimonio del Espíritu. Y aquí vamos a hablar de lo que dice la coma juánica sin incluir la coma juánica. No sé si en los demás talleres alguien ya habló de la coma juánica, pero básicamente la coma juánica es en 1 de Juan 5:7, cuando dice que son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues ese texto, la crítica textual ha entendido que es un añadido posterior que no estaba en el escrito original. Y podemos empezar a argumentar si es cierto o no es cierto. Hay personas que piensan que sí que estaba,
hay otros que piensan que no estaba, pero como es un texto medio débil por ese sentido, pues a veces no tiene mucho efecto, mucha fuerza tratar de usarlo apologéticamente. Porque si hay una duda de si el texto es o no es canónico, pues es mejor que saltemos ese texto y vayamos a otros textos, porque textos de más hay que expliquen la Trinidad o que muestren la Trinidad. Así que ese texto, pues, por eso la mayoría de los apologetas y apologetas de verdad, no apologetas de YouTube, pues le van a decir, mira, vamos a saltar ese texto y vamos a enfocarnos en textos que de verdad nos van a ayudar con la discusión. Bueno, la parte que sí estamos seguros que está en los manuscritos, primera de Juan 5:7, aparece el agua, la sangre y el espíritu. El agua pudiera ser una referencia al bautismo, pero también a la humanidad de Jesús. Si recuerdan en Juan 3, habla de alguien nacido del agua. Y entonces la sangre se puede referir a la muerte de Jesús y a su resurrección, que fue lo que mostró en realidad quién era Jesús. Y entonces el Espíritu Santo da testimonio activo de quién es Jesús. Por eso hay que nacer del Espíritu, porque es quien nos da testimonio de Jesús. Y en cuanto a las cualidades del Espíritu Santo, el Espíritu Santo da la capacidad de entender. El Espíritu Santo es un maestro. El Espíritu Santo convence al mundo. El Espíritu Santo habla en nombre de Jesús. Así que vemos cualidades de una persona en el Espíritu Santo. Jesús se consideró a sí mismo como un paracleto, pero él iba a enviar a otro paracleto. Y eso está en Juan 14:16. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu. Primera de Corintios 12:3. Ese es el testimonio del Paracleto. El Paracleto es el que testifica y el que nos convence de que Jesús es el Señor. El Espíritu Santo habla dando el testimonio de la verdad. En Hebreos 10, aquí el autor enseña que la persona que profetizó desde el Antiguo Testamento que vendría un nuevo pacto fue en realidad el Espíritu Santo. O sea que el autor de Hebreos piensa que en Jeremías el que estaba hablando no es Yahvé, sino era el Espíritu Santo. Ahora vamos a empezar a hablar un poco de los padres de la iglesia, porque y son padres pre-nicenos. Estos padres de la iglesia escribieron y comprendieron esta idea del Espíritu Santo antes de que viniera el concilio de Nicea, siglos antes o décadas antes del concilio de Nicea. El primero es la epístola de Bernabé. Y en la mentalidad de los padres apostólicos, el Espíritu Santo era, y haciendo un paréntesis, los padres apostólicos son los que eran los seguidores directos o los que estaban más cerca de los apóstoles. Después vienen los padres de la iglesia, que son los que vienen después de los padres apostólicos. Así que los primeros son los padres apostólicos. El Espíritu Santo era la herencia de la iglesia. Y aunque el Espíritu Santo había estado con los judíos antes del tiempo de Cristo, luego de Cristo, ahora el Espíritu Santo es la herencia exclusiva de la iglesia. Esto es lo que piensa Bernabé, o lo que está escrito en la epístola de Bernabé. Así Abraham vio por el Espíritu a Jesús cuando fue circuncidado. Eso dice en el capítulo 9, 7 y 8. El Espíritu Santo fue quien le mostró a Moisés el símbolo de Jesús, que es la serpiente de bronce que él tenía que hacer. El Espíritu Santo le mostró a Jacob que vendría un pueblo que recibiría una bendición mayor que el primogénito. O sea, que, que en la parte de Efraín y Manasés, para Bernabé, el Espíritu Santo es el que hizo que, que Jacob bendijera al hijo menor. Ese espíritu que había sido un ente revelador para los patriarcas, ahora estamos hablando del tiempo de la epístola de Bernabé, era el revelador de la iglesia. Así que, aunque es un tema, el tema de la continuidad no es necesariamente lo que estamos hablando aquí, pero miren cómo la epístola de Bernabé ve la continuidad, porque todavía en el tiempo de Bernabé, él seguía viendo al Espíritu Santo como el revelador de la iglesia y lo veía como una herencia exclusiva de la iglesia. Justino Mártir.
continúa con la mentalidad de que el Espíritu Santo era un regalo exclusivo para la iglesia. Por eso la obra del Espíritu es importante en su diálogo con Trifón. El diálogo con Trifón es una obra en la cual se supone que Justino Mártir está hablando con un judío que se llamaba Trifón. Y toda esa obra habla o trabaja con esa interacción y con ese diálogo que hubo entre Justino y Trifón, que últimamente o críticamente se ha pensado que quizás Trifón es en realidad una figura que trata de encapsular a todos los judíos de ese tiempo. Sí, pero no importa. Esta es una idea de un cristiano dialogando con un judío de finales del siglo I, principio del siglo II. Aquí en el diálogo con Trifón, el Espíritu Santo se recibía en el bautismo, que era una práctica que era solamente cristiana. O sea que, de nuevo, pensando que el Espíritu Santo era solamente de la iglesia. El derramamiento del Espíritu fue una muestra del mesianismo de Jesús. El Espíritu era tan digno de alabanza como el Padre y el Hijo. El Espíritu es un ente vivo que está activo en los cristianos. El Espíritu era una parte indispensable en la vida de la comunidad de la iglesia. El Espíritu Santo había sido dado primero a los judíos, o sea, a los profetas. Pero esa presencia del Espíritu con los judíos cesó, porque esa presencia después Jesús mismo se la da a la iglesia. Cuando Jesús derrama el Espíritu Santo el día de Pentecostés, hace a los cristianos los herederos exclusivos del Espíritu Santo, y ya el Espíritu Santo no mora en los judíos, según Justino en su diálogo con Trifón. Los profetas hablaban en nombre de otra persona, o sea, un profeta habla en nombre de otro. En ese sentido, cuando los profetas hablaban a través del Espíritu Santo, decían las palabras del Logos. Por eso la inspiración era un acto del Espíritu Santo. En el Salmo 110:1, el Señor le dijo a mi Señor, eso vamos a hablar ahorita de eso, el Señor es el Padre, mi Señor es Jesús. Pero quien le revela este evento al salmista, o sea, que es David, es el Espíritu Santo. Esto según lo entendía Justino. En el Salmo 45:6-7, el ungido es Jesús. Quien unge a Jesús es el Padre. Pero quien revela este evento fue el Espíritu Santo. De nuevo, el ente revelador era el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver cómo se llegó a la conclusión de que el Espíritu Santo también es una persona. Y para esto hay un método que usaron los padres de la iglesia prenicenos que se conoce como la exégesis prosopológica. Esa palabra se escucha difícil, se escucha complicada, y cuando decimos esto decimos, ¿qué puede hacer la exégesis prosopológica? Y es algo bien sencillo. La exégesis prosopológica lo que trata de buscar es saber quién está hablando en determinado texto de la Biblia. Se usa mayormente en los escritos que son los poéticos, en los salmos, y se usa para saber qué figuras son las que aparecen en un texto en la cual no se entiende claramente quién es el que está hablando. Entonces diferentes padres usaron esta técnica e identificaron al Espíritu Santo en pasajes en los que no se identifica claramente quién es el que está hablando. Ahí vemos Ireneo de León. En el Salmo 2:7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yahvé es Yahvé, cuando dice Jehová, es el Padre, Jesús es el Hijo, pero según Ireneo, quien publica el decreto, al principio, yo publicaré el decreto, pues ese es el Espíritu Santo. En el Salmo 110:1. Al igual que Justino, también ve al Espíritu Santo hablando en su carácter como persona. Sin embargo, Ireneo no menciona a David, por lo que parece que quien realmente está hablando es el Espíritu Santo. Fíjense, ni siquiera menciona a David. Él dice, no, quien está hablando ahí no es David, es el Espíritu Santo y ya. La sabiduría en Proverbios 8 es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el dador de la vida en esta vida, pero también es el dador de la próxima vida. O sea, que el Espíritu Santo le da vida al hombre en su vida actual, pero en la resurrección, quien vivifica también al hombre resucitado es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía a la iglesia a la verdad. Mostrar una teología correcta es parte de la obra del Espíritu Santo. O sea, los cristianos tenían la teología correcta porque tenían al Espíritu Santo. Entonces,
Los que no tenían al Espíritu Santo tenían una teología incorrecta. Y esto era la lucha de Ireneo contra los gnósticos. Y decir, no, ustedes no tienen una buena teología porque el Espíritu Santo no es su herencia, es la herencia de la iglesia. Así que solamente nosotros podemos hacer una buena teología y una teología válida. Tertuliano de Cartago. En Contrapraxeas escribe directamente en contra del monarquianismo modalista, que es que en realidad lo que defienden los unicitarios, los Jesús solo, que es que Dios es uno que se manifiesta en modos. Y así dice en Contrapraxeas. Toda la escritura muestra ambos. La demostración y la distinción de la Trinidad. Así dice literalmente Tertuliano. De ahí también se deducen nuestras reglas. La persona que habla y la persona a la cual se le habla no puede ser considerado la misma persona, porque ni perversión ni engaño, ni la perversión ni el engaño son constantes con Dios. Así que, aunque se está hablando de a él mismo, en realidad está hablando con otra persona y no a él mismo. También considera que quien está hablando en el Salmo 110.1 es el Espíritu Santo. Entonces, la sabiduría, a diferencia de Ireneo, para Tertuliano, la sabiduría no es el Espíritu Santo, sino el Hijo. Sin embargo, esto parece ser una respuesta a alguna idea modalista y en realidad consigue fortalecer la idea que Tertuliano tenía de la Trinidad. El Espíritu Santo permite que existan en la iglesia las revelaciones estáticas. Así que este tipo de revelación no había terminado en el tiempo de Tertuliano, según él decía. Así que esa idea de que las manifestaciones se terminaron cuando cerró el canon, eso no iba con Tertuliano. Entonces nos llegamos a preguntar, ¿por qué es que hubo esta decadencia tan marcada en la figura del Espíritu Santo al punto de que en el tiempo de la Reforma, y de hecho los mismos reformadores hicieron muy poca neumatología? Eh, la, la, la importancia que se le dio al Espíritu Santo se redujo bastante. ¿Y por qué? ¿Por qué pasaba esto? Bueno, en el mismo tiempo de Tertuliano se hizo famoso el movimiento montanista, que era un movimiento carismático occidental, o sea, estaba en el occidente de la iglesia, con muchos excesos que pareciera que quizás terminó como una herejía. Y muchos nos atacan a los pentecostales como que somos montanistas, claro, porque no entienden o no saben la complejidad y la totalidad de lo que fueron los montanistas. Y aparte de eso, hoy en día se pone en duda cuál parte de la crítica es real o no es real en contra de los montanistas. Y se ve, esto es importante, por ejemplo, la misma figura de Tertuliano. Si Tertuliano era una persona que era tan firme, era una persona que era tan brillante, ¿cómo se podría explicar que Tertuliano cayó en una herejía? Porque Tertuliano fue montanista. Bueno, el problema es que al final la obra o la separación de los montanistas fue tan grande que se terminó reduciendo a la figura del Espíritu Santo, quizás por miedo en no caer en los mismos excesos que habían caído los montanistas. Fíjense cómo en 1 Corintios 14, la iglesia de Corinto estaba llena de excesos y Pablo le da unas pautas, unas guías de cómo evitar esos excesos. Pues es posible entonces que la iglesia montanista a lo mejor empezó bien, pero dejó que los excesos los consumieran y terminan en una idea que es una herejía. Pero lo que debió hacer la iglesia es seguir el consejo de Pablo. Pero en lugar de eso se distancia por completo del Espíritu Santo y de la persona del Espíritu Santo, y hay una decadencia en Occidente de quién es la figura del Espíritu Santo. Pero necesariamente eso mismo no pasa en Oriente. Oriente es diferente. Y entonces en Oriente tenemos a Orígenes. Aunque Orígenes era de Alejandría, se trasladó a Cesarea, en donde 3 siglos más tarde se determinó que los Orígenes era un hereje. Fíjense, la iglesia, después de 3 siglos después que había muerto, dice, no, Orígenes era un hereje. Sin embargo, a pesar de que algunas de sus interpretaciones son bien extrañas, por ejemplo, y quizás en verdad eran herejes, como por ejemplo la idea del universalismo, la importancia de su obra nadie la puede discutir. Orígenes es súper importante para el desarrollo de los padres de la iglesia.
A él le debemos la idea de la hipóstasis. No sé si has escuchado la hipóstasis, que es la realidad que sostiene todo en la Trinidad, la hipóstasis. Tanto el Hijo como el Espíritu Santo surgen del Padre, así decía Orígenes, y por eso tienen la misma sustancia que el Padre, pero los tres existían juntos desde el principio. En la Trinidad, los tres son iguales. No hay una persona superior a la otra. Para terminar, el monoteísmo del Antiguo Testamento no significa que Dios actuaba en solitario. Por el contrario, Dios poseía un concilio divino y en ocasiones algunos hombres participaban en ese concilio. Y aunque no entré en esa parte, pero ese es el caso de los profetas. Cuando tienen visiones y se ven frente al trono de Dios, es como si los profetas estuvieran participando del concilio divino. Si Dios no actúa en solitario, no es descabellado la idea de que existiera más de un trono y más de un poder en el cielo. Ahí está la idea del segundo poder del cielo. Finalmente, aunque la divinidad del Espíritu Santo pareciera ser más producto de la revelación progresiva, desde el Nuevo Testamento comenzó a mostrarse sólidamente su divinidad y su personalidad. Y los padres de la iglesia prenicena dejaron constancia de su personalidad y su divinidad. Aquí le dejo las referencias que usé para esta presentación. Libros buenísimos, libros de nivel académico. Eh, Cada libro tiene 300, 400, 500 páginas. Así que para hacer esta presentación fueron muchas páginas de lectura. Así que estoy seguro que va a haber preguntas y dudas. Pero le entrego al pastor Fernando para que él continúe. Muchísimas gracias, hermano Avieser. La verdad es que ha sido wow, un montón de información, muy buenísima, por cierto. Yo estaba ansioso por oír su ponencia. Y bueno, creo que mis hermanos tendrán algunas preguntas. Ese es el momento en que puedan hacerlas. Pueden levantar su mano virtual para indicar si tiene alguna pregunta. Mm, Pregunto nuevamente, hermanos. Hay alguien, no sé, no estoy viendo el chat, pero si alguien tiene una pregunta, por favor, hacerla en este momento, hermanos. Si no, asumimos que todo quedó perfectamente claro y damos por terminada la reunión. Última vez pregunto, ¿hay alguna duda o pregunta que deseen hacer? El pastor Eduardo Magareño puede hacer su pregunta, pastor. Amén, amén, gloria al Señor. Dios le bendiga, pastores, hermanos. Muy excelente el tema de esta noche, ¿verdad? Como todos los temas que se han compartido. Con respecto a la Trinidad, ¿verdad? Estamos hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, lo que dice Proverbios capítulo número 30, versículo número 4, cuando dice, ¿quién subió al cielo, descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Este texto, pastor, se puede utilizar en defensa, en la exposición de la Trinidad, en mi duda. Sí, claro, pues claro, porque habla ahí de las dos figuras. Habla del Padre y habla también del Hijo, ¿no? Definitivamente. Correcto, que es lo que decía usted, ¿verdad? De identificar quién habla y sobre quién Ajá, habla, ¿verdad? exacto, ¿Cierto? exactamente. Perfecto, pastor, dice, muchas gracias. Dios le bendiga. Amén, amén. ¿Alguien más desea hacer una pregunta, hermanos? En confianza. Ok. Bueno,
Al parecer quedó todo claro. Bien. Hermano Héctor Gurrola levantó la mano. Díganos, hermano. Gracias, hermano Fernando. Bendiciones. Un fuerte abrazo, hermano. Y saludar al hermano expositor. Un tema muy importante, hermano. Creo que son temas muy relevantes porque Jesucristo estaba platicando ahorita con mi esposa mientras que el hermano estaba exponiendo. Y le digo cómo el Señor Jesucristo dijo que la cizaña iba a crecer juntamente con el trigo. Y verdaderamente que el enemigo ha tratado de desvirtuar las grandes enseñanzas de la palabra, tratando de sacar a la luz pública libros apócrifos, libros que parece que son verdad, pero necesita uno tener un espíritu correcto y la guianza del Señor. Saludar al hermano con mucho aprecio, con mucho respeto y darle las gracias por este tema tan importante, hermano Fernando. Y hermano, no tengo el nombre ahorita a la mano del expositor, pero le mando un abrazo, hermano expositor. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermano Amén. Fernando. Amén, amén. Dios lo bendiga, hermano. Amén, hermano. Bendiciones. Amén. Muchísimas gracias, hermano Héctor. No sé si hay algo más que desea agregar, hermano Avieser. No, agradecerle por el tiempo, por haber escuchado. Yo sé que son 3 temas y los 3 temas son bien complicados. Le dije, tuve que leer mucho para llegar a esta exposición, así que genuinamente espero que todo el mundo haya quedado claro con todo lo que dijimos. Pero sobre todo, mi intención, y también la intención del pastor Fernando, es que nosotros estemos claros de lo que nosotros creemos y que estemos listos y preparados para defender nuestra fe. Así que no, la Trinidad no es un invento post-niceno o niceno, no. Mucho antes ya se tienen nociones e ideas de lo que es la Trinidad. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado ya al final del taller quinto. Los esperamos la próxima semana, el próximo sábado, con el taller número 6. Así que no se lo pierda. Le invitamos a que esté pendiente y por los medios de siempre estaremos compartiendo los links. Nuevamente, gracias, doctora Avieser Díaz. Un privilegio tenerlo con nosotros. Vamos a cerrar nuestra reunión de esta noche con una oración. Les invito nuevamente a inclinar su rostro y darle gracias al Señor por lo que hemos aprendido. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te agradecemos por este tiempo. Bendecimos la vida de nuestro hermano Avieser y te pedimos que sigas dándole sabiduría y conocimiento. Gracias, Señor, por todo este tiempo invertido en poder aprender de tu palabra. Gracias por esa sabiduría que le has dado. Permite, Señor, que nosotros podamos asimilar y entender toda esta información y este conocimiento y saber utilizarlo para el provecho de nuestra fe y la defensa de la misma. Gracias damos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Muy buenas noches. Saludo, hermano Fernando. Bendiciones Bendiciones a todos, Saludos. amados. Dios le Dios le bendiga a todos. bendiga. Gracias, pastor Avieser. Amén. Buenas noches. Amén. Dios bendiga.